iniciamos temporada, nuevo curso, septiembre, en este programa que un año más tiene la mirada puesta en el sector inmobiliario. Pretendemos de nuevo contarles la actualidad informativa en un año que se inicia con una gran indefinición. Se inicia el curso de septiembre, a partir de este septiembre de 2023, porque existe, como decía, una gran indefinición sobre esa aplicación también de la ley de vivienda, después de que las elecciones dejaron un gobierno a la espera de acuerdos. Y este escenario es difícil o paraliza o también puede retrasar parte de las aplicaciones de algunas de las leyes que están pendientes. Sobre el sector, la ley de vivienda es una ley, dicen, que no ayuda a resolver los problemas y entre ellos hay que dar, por ejemplo, también solución a la regulación urbanística. Falta flexibilidad regulatoria, aunque hay algunas comunidades que ya han puesto en marcha esa agilidad en la tramitación de las licencias, como es el caso de la ley Ómnibus en la Comunidad de Madrid, pero hay que seguir trabajando en todo ello. Y es un momento, como les decimos, en el que estamos viviendo un momento de transformación para el sector. Entre las asignaturas pendientes se encuentran generar ese músculo necesario para ser más competitivos en Europa. También hay que tener en cuenta que los modelos están cambiando y esto es un ejemplo para las generaciones futuras. Por ejemplo, ese cambio se está dando en esos contratos de arrendamiento, pasando a ser ya de gestión. Y para todo ello hace falta talento que conduzcan los cambios tan necesarios. Otra de las asignaturas pendientes es el papel que tiene la inteligencia artificial dentro del sector, porque estamos menos preparados que en otros sectores y el dato va a suponer una gran revolución. Otra de las asignaturas pendientes, la sostenibilidad, es una necesidad importante para los próximos años por esas implicaciones que tiene dentro del cambio climático. Todo en un escenario macroeconómico con tipos de interés más altos que están generando tensiones para posicionar al mercado inmobiliario, pero hay más incertidumbres que acechan al mercado. Entre ellos está la estagflación y la débil confianza de los inversores que está afectando al mercado inmobiliario europeo y que siguen reaccionando al nuevo entorno creado por ese aumento de los costes también de financiación y el ajuste de los precios que comenzó ya a finales del año pasado. Pero, ¿qué implica para el sector que el dinero cueste más? Las consecuencias pueden ser más fusiones para poder posicionar el dinero. No vamos a dejar de hablar tampoco de ese acceso de los jóvenes o de nuestros jóvenes a la compra de vivienda. Con todos estos asuntos sobre la mesa, iniciamos el curso con muchas asignaturas pendientes para poder analizar, reflexionar, pero sobre todo también para ser ese canal de información en el que todos ustedes cada jueves nos escuchen para estar informados de lo que ocurre en este sector. Vamos a por una temporada más, vamos a por Conid Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Comenzamos este programa ya con Inmobiliario de este 7 de septiembre. Iniciamos la temporada, como les decíamos, muy bien acompañados. Vamos a saludar a quienes nos acompañan ya en la mesa. Carolina Roca es presidenta de Asprima. Carolina, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal todo? días. ¿Bien? Pues nada, muy bien. Encantada de estar aquí en esta semana de vuelta al cole. Vuelta al cole. Hemos dicho, tenemos, Carolina, muchas asignaturas pendientes, ¿no? Sí, Nos fuimos en verano, dando ese informe de la vivienda, tiene solución. Y comenzamos el curso con lo mismo, te iba a decir. Pues sí, exactamente. Es el momento de eso. Semana de vuelta al cole, centrarnos en ver cómo estábamos antes de esta pausa veraniega y cómo afrontamos esa lucha por darle solución a la vivienda. La producción de vivienda va a seguir siendo ese nuevo, esa asignatura pendiente con el que nos quedamos en el curso pasado, y para este curso que comienza va a ser lo mismo, esa producción de vivienda, la infraproducción de vivienda que tenemos en España, es una de las asignaturas. Totalmente, Carolina. Es una asignatura pendiente que además encuentra un escollo grave, ¿no?, de la situación macro a nivel europeo, como has comentado al principio,
en el que producir aún es más costoso, no solo por costes financieros, sino por todos los costes que van aparejados a la producción. Así que sí, seguirá siendo nuestro objetivo fundamental, ¿no? Dejar de adecuar la producción de vivienda a la necesidad de vivienda en España. Entre algunos de los asignaturas pendientes hay uno del que se va a hablar mucho, es la sostenibilidad. Es algo muy importante para el sector. Te está trabajando, de hecho, bueno, vamos a celebrar dentro de unas semanas IMO Sostenible, el 27 de septiembre, para poner en valor, ¿no?, lo que se está haciendo, en este caso, el sector por la sostenibilidad. Eso es otra de las asignaturas pendientes. Sí, totalmente. Yo creo que el llegar con tantas ganas y fuerza, ¿no?, a esta tercera edición de IMO Sostenible, donde crece exponencialmente el interés del sector por la sostenibilidad. Y yo creo que el hecho de que esta tercera edición vaya ya centrada a ver mediciones, ¿no?, objetivos cumplidos, forma de mejora de implementación de los criterios ESG, creo que refleja que hace ya tiempo que los promotores o el sector nos hemos puesto manos a la obra y ahora llega el momento de ya empezar a ver resultados, ¿no?, y prueba-error y ver qué hay que corregir y hacia dónde tenemos que ir. Hablaba de tema de sostenibilidad y bueno, aquí hay dos empresas que trabajan por ella. Una de ellas es Vía Ágora. Patricia Hernández Cobo, directora general corporativa y de negocio de Vía Ágora. Bienvenida, Patricia, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿El verano bien? El verano bien y bueno, como decía Carolina y tú también, pues aquí con fuerza, ¿no?, para empezar este nuevo curso inmobiliario que bueno, que nos aguarda con muchos retos por delante y mucho trabajo nos tiene preparados. Oye, ¿cómo comienza el curso para Vía Ágora? ¿Alguna asignatura pendiente? Pues bueno, mucho trabajo por hacer, pero la verdad que proyectos muy interesantes encima de la mesa. Hemos entrado en el Build to Rent en este 2023 por la puerta grande, creemos, con esa adjudicación del lote 3 del Ayuntamiento para el desarrollo de vivienda, no es protegida, es vivienda asequible en régimen de alquiler y bueno, pues ahora, por supuesto, iniciamos las obras, hemos empezado ya 2 de ellas a lo largo del verano y las otras 2 obras pues esperamos también empezarlas entre este mes de septiembre y octubre. Así que, pues, muy ilusionados y bueno, pues con mucho trabajo por delante. También hemos cerrado una operación muy interesante de un edificio también en Build to Rent, pero de vivienda libre, justo antes de las vacaciones. Así que, y es un proyecto que ya tenemos en construcción. En definitiva, tenemos ahora mismo más de 660 viviendas en Build to Rent en carga, que es una actividad que es nueva, ¿no?, en nuestra compañía, que tradicionalmente pues estábamos sobre todo centrados en el Build to Sell. Y bueno, seguimos con el Build to Sell porque somos defensores del acceso a la vivienda en propiedad, que creemos que es una aspiración muy legítima y saludable no solo para los ciudadanos, sino para la sociedad en su conjunto, pero también creemos que existe una necesidad de vivienda en alquiler profesionalizada y ahí vamos a estar también y vamos a seguir apostando e invirtiendo en esta línea, ¿no?, que nos parece también muy interesante. Bueno, pues es una de las asignaturas pendientes, como decíamos. Decíamos que la sostenibilidad es una de ellas. Hay un gran camino sobre el que poder caminar. Hay que situarse primero en la carrera que tenemos por delante y una de las compañías que lo está haciendo también es Solvia. Tenemos en estos estudios a Ernesto Ferreim Bonsón, director de negocio de Solvia. Bienvenido, Ernesto. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Encantado de estar aquí con Carolina, con Patricia, buenos conocidos del sector además. Sí, compartimos muchas cosas, o sea que... ¿Qué tal el verano? ¿Bien? También Ernesto, muy bien. ¿también bien? Renovados, hemos podido desconectar. Y con muchas ganas para lo que viene, que no es poco. Hablando de sostenibilidad, es muy importante, ¿no?, esa carrera que se ha iniciado ya en España, pero que tenemos que ser un mercado competitivo con Europa y tenemos que situarnos, te iba a decir, en primero, ¿no?, en los primeros de salida casi, porque bueno, estamos haciendo pasito a pasito, pero nos queda todavía un recorrido y hay que hacerlo además. No sé si decir rápidamente, pero sí marcar el camino y hacerlo, bueno, concienzudamente, ¿no?, para poder seguir avanzando. Sí, la sostenibilidad, y hablaba también Carolina de la tercera edición del encuentro,
nosotros ahora hemos incorporado el segundo estudio que hacemos con Fotocasa de la sostenibilidad de la vivienda en España, que lo hemos presentado antes del verano justo. No son ediciones de 20 ni 50, pero lógicamente 2, 3, pues es algo que por lo menos nos hace ponernos en perspectiva de dónde nos encontramos, ¿no? Yo creo que eso ya es una realidad, nos queda muchísimo por hacer, también es una oportunidad. En Europa, ¿no? Como decías, teníamos creo que 200 millones de edificios son antes de los años 2000, o sea, es algo que está en el centro de la Unión Europea y hay muchas medidas ahora por delante para acometerlo, ¿no? Nosotros ahí como gestores también de activos inmobiliarios para terceros y propiedad y esa vocación de profesionalizar el sector, pues juega un papel fundamental la sostenibilidad en el trabajo que realizamos, ¿no? En ese estudio, ¿no?, que hemos realizado, ¿no?, pues la conclusión es, nosotros hacemos un estudio son 3.000 entrevistas a gente que está buscando mudarse en este momento exacto entre vivienda de compra o de alquiler y bueno, ya el 95% nos dice que la sostenibilidad es importante en la decisión de compra o de alquiler. Eso, bueno, ya nos pone en situación de qué centralidad tiene, ¿no? Es verdad que luego hay que tener en cuenta lo que es el precio, el coste, ¿no? Pero hay una parte muy importante que la gente valora la eficiencia económica también de la sostenibilidad y ya empieza a percibir que cierta inversión, no tiene que ser muy amplia, pero cierta inversión te va a provocar un beneficio también a medio y largo plazo en cuanto a ahorro sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues aproximadamente la mitad de los encuestados nos dicen ya que pagarían un poquito más por tener una vivienda sostenible, ¿no? Yo creo que son datos muy interesantes para tener en cuenta y que son positivos para nuestro sector, ¿no? Fíjate en esto que nosotros hace unos meses, creo que fue en el mes de marzo, hicimos una encuesta en relación también a la que tenéis junto a Fotocasa, diciendo, bueno, pues preguntando en la calle si estarían dispuestos a pagar un poquito más por una vivienda sostenible, y nos sorprendió, nos decían que sí, pero claro, nos decían, queremos que nos expliquen qué es una vivienda sostenible, ¿no? Creemos que, bueno, que entendiéndolo podríamos pagar un poquito más para beneficiarnos de todas las, bueno, sobre todo de la reducción. Ellos lo que hacían era, digamos, tener una idea de que ellos iban a ser más eficientes y que iban a gastar menos, por ejemplo, en energía, iban a ser más sostenibles, y eso es lo que les sonaba, ¿no? Realmente la sostenibilidad es eso, ser más eficientes como vivienda. Pues como en parte sí, ¿no? En parte lógicamente sí. Nosotros, ya yendo a lo que preguntabas, ¿no?, de esos criterios o qué está mirando la gente, pues lógicamente lo que está por encima, digamos, de los puntos principales que están mirando es pues el aislamiento térmico, el sistema de ventilación, equipos eficientes de iluminación y de calefacción, el ahorro del agua, ¿no?, también es un tema fundamental, y luego lógicamente pues electrodomésticos eficientes, ¿no?, que ahí pues es importante la etiqueta energética, ¿no? O sea Bueno, ahora seguimos hablando con vosotros dos, pero también quería hablar, hablábamos de que la vivienda tiene solución, y tenemos otro invitado que debía estar en los estudios, pero no ha podido acercarse. Es Miquel Echavarren, presidente y CEO de Collier Iberia. Miquel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, te estábamos esperando, pero bueno, para hablar de algunas de las cosas importantes, porque ayer leía, además, hacías una reflexión bueno, curiosa y real, ¿no?, sobre el problema del acceso a la vivienda, ¿no?, de las personas jóvenes. Decía que la vivienda en alquiler no es una maldad, por ejemplo, de los grandes propietarios de viviendas, sino que es la voracidad también de la fiscalidad, ¿no? Esto es una realidad, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Sí, digamos que es un dato de partida que no, la gente no tiene en mente, ¿no? Es decir, el esfuerzo familiar de pagar un alquiler, o para un joven el esfuerzo individual, o para la compra de una vivienda, pues siempre se mira sobre el salario bruto o sobre el salario neto, ¿no? Pero claro, desde el coste laboral, o sea, del coste que representa una empresa
un trabajador hasta lo que recibe el trabajador, sobre un sueldo medio de 25.000 euros, que estadísticamente parece que es la media del sueldo en España, entre la Seguridad Social y Hacienda se quedan con un 40%. Entonces, en ese mensaje que he puesto, que lógicamente pues ha causado bastante revuelo, mucha gente empieza, por supuesto, a decir, oye, ¿y quién paga los hospitales? ¿Y quién paga las carreteras? Y después, por cierto, las carreteras las vas a empezar a pagar tú otra vez, ¿vale? Con un peaje. Pero yo creo que hay una reflexión dentro de ese pacto de Estado sobre la vivienda que debería ser necesario para nuestro país. El decir, oye, no tenemos un problema más importante aún que es la demografía. Es decir, si queremos facilitar la creación de hogares, no es un momento muy alejado de la jubilación o del momento en el que se empiezan a demandar servicios, digamos, sanitarios, etcétera. Entre los 23 y 30 años, no deberíamos quizás una parte de ese 40% que se lleva el Estado por diversos conceptos, dedicarla a facilitar una mayor capacidad de pago por ejemplo, de la compra de una vivienda. O sea, es decir, derivar parte de esa que alguien se podía titular rapiña estatal, dedicarla a que, oye, pues está bien, vamos a ponerlo en comparación, ¿no? O sea, las medidas limitativas del gobierno de que en lugar de que te suban la renta un 5%, solo puede ser un 2%, pues igual son 30 euritos al año, ¿no? Y se ha causado un revuelo enorme. Oye, mientras tanto, el gobierno se te está llevando 300 euros, 400 euros de tu nómina cada mes. Oye, pues no podías dedicar 100 euros de eso a facilitar. Es decir, yo creo que hay un debate social que se obvia, en el que todo el mundo busca que el culpable es el que te está alquilando a un precio desorbitado respecto a tu sueldo. Oye, que hay otra cara de la moneda, que es que tu sueldo podría ser bastante mejor si hubiera un consenso, un pacto, digamos, global, estatal, en decir, oye, vamos a permitir que en la etapa más de menor poder adquisitivo de la vida de los jóvenes, cuando los jóvenes empiezan a despegar, oye, no tiene tanto sentido que les empecemos a tratar como si fuesen millonarios, y que puedan tener una mayor capacidad adquisitiva, no para que se vayan después a Punta Cana, sino lógicamente para que puedan derivar en tener un menor esfuerzo de pago. Ese era un poquito el mensaje en el que, pues, creo que esta mañana lo habían visto cerca de 110.000 personas. Pues mira qué calor el mensaje. Mira qué calor el mensaje. De las cuales había como un tercio que me estaban linchando, pero el resto el resto empezaba a pensar que era razonable. Carolina, no sé si quieres decir algo sobre ello, porque que estabas apuntando cosas de lo que estaba diciendo Miquel, y es verdad, ¿no?, que los jóvenes necesitan facilidades, y no sé si hablar de pacto de Estado tan necesario, ¿no?, para decir, bueno, vamos a empujar un poquito a que los jóvenes tengan esa facilidad, ¿no?, para acceder a una vivienda, que es bueno, una de las principales asignaturas que tenemos también pendiente. De nuevo otro curso más. Sí, bueno, es que coincido plenamente con Miquel, porque en el fondo en lo que está diciendo Miquel subyace que esto no es de poquitos a poquitos, la verdad. La solución de este problema no es con planteamientos mínimos y con cuestiones de poco calado. Es que hay que ir al meollo de la cuestión, ¿no? Es ese pacto nacional por la vivienda donde entre todos, entre administración, sector privado, entidades financieras, entre todos creemos ese marco donde sea posible el acceso a la vivienda, atacando las dos cuestiones, tanto reduciendo los costes de producción de la vivienda, incrementando la oferta de vivienda, pero también aumentando la capacidad adquisitiva, sobre todo de nuestros jóvenes, que son los que tienen el grandísimo problema de acceso a vivienda. Entonces, sí, ciertamente es que hay que tocar cuestiones
de inmenso calado como esto. Quizá reducir la fiscalidad, ¿no? De muchas cosas, te iba a decir. No cosas. Solo la fiscalidad de la producción de la vivienda, sino también la fiscalidad, ¿no? El IRPF, las cuotas de y reducir los tipos de interés, ¿no? Es también fundamental. Yo no sé, Miquel, te quería preguntar porque al principio estábamos hablando del precio del dinero, ¿no? De que cuesta más el dinero. No sé qué consecuencia puede tener para el sector inmobiliario. Lo está teniendo porque está generando, es decir, tensiones también a nivel europeo. Pero la consecuencia pueden ser, por ejemplo, más fusiones para poder posicionar el capital dentro del mercado inmobiliario del sector. ¿Fusiones entre promotoras, dices? Sí, entre promotoras y entre también compañías que se dedican a capital inmobiliario. Yo no lo veo. O sea, las fusiones entre promotoras responden a nivel teórico, pues a que el tamaño mejora la eficiencia en cuanto a sus costes de estructura, y sin embargo no ocurre así. O sea, de hecho las grandes promotoras actuales no son las más eficientes en sus costes de estructura. Entonces, las promotoras viven fundamentalmente, es uno de los pocos negocios junto con el petróleo, en el que la base fundamental de su negocio no es el cliente, sino la materia prima. Es decir, la búsqueda de materia prima, en el caso de las petroleras, de pozos de petróleo, en el caso de los promotores, el acceso al suelo. Entonces, la fusión entre empresas grandes que absorben pequeñas que tienen carteras de suelo no son realmente fusiones, son compras, donde te vas adquiriendo más que nada porque no hay una segunda generación en estas pequeñas promotoras que quieran seguir y pues se van fusionando. Yo creo que ahora estamos en unas circunstancias muy muy curiosas, donde las grandes promotoras, digamos, en mi opinión, tienen un conflicto, en algún sentido de la palabra, entre los intereses de sus accionistas y los intereses de sus gestores. Sus gestores, lógicamente, tienen interés en seguir una actividad, en crecer, y sin embargo sus accionistas, que son fondos, yo creo que su prioridad es coger dinero y recuperar sus inversiones. Entonces, por eso tienen una prioridad de darse grandes dividendos, y como la otra prioridad es seguir creciendo, pues están buscando capital para coinvertir con ellos y seguir creciendo en la actividad. Es lo que subyace, ¿no? Dicen, no, es que ahora una tal empresa cotizada pues está repartiendo mucho dividendo y a su vez está coinvirtiendo. Claro, si repartes mucho dividendo no puedes reinvertirlo en suelo. Eso que se lo digan a Carolina, que lleva 50 años de actividad, es lo que sabe perfectamente que duro que entra, pues 90 céntimos que se reinvierte en suelo, porque si no te quedas sin materia prima, ¿no? Entonces yo no veo fusiones o necesidad de fusiones. Sí veo esa dicotomía de capital que sale y capital que entra, pero que no entra por arriba, sino que entra por abajo, ¿no? Y luego respecto al resto del mercado, por primera vez hay que decirlo, el resto del mercado inmobiliario, que no es el residencial, está sustancialmente peor actualmente en circunstancias del mercado que el residencial, el que tiene un grave problema digamos, de la percepción del valor de las cosas, que es una forma amable de decir que el que tiene activos no reconoce que han bajado de precio y el que quiere comprarlos los quiere comprar a otro precio y no se casan operaciones, y por eso este año nos igualaremos igual a una bajada del 50% en la actividad de inversión, ¿no? Ahí no es un tema de fusiones o adquisiciones, sino, oye, pues de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y hay que esperar a que se bajen los tipos de interés y los costes o la percepción del riesgo en los bonos, en el mercado de bonos, para que probablemente, como vamos a sacar en breve un estudio, nosotros pensamos, fíjate que es gordo, que en términos de valor nominal, lo que valía un edificio de oficinas a finales del 2021 no se va a recuperar hasta comienzos del 2027. ¿Cuántos años entonces? Madre mía. Unos cuantos. Madre mía, unos cuantos. Y hablas del 50% de caída en las operaciones, es mucho. Sí. Es mucho. Sí, pero básicamente por esto. O sea, el mercado afortunadamente se ha diversificado, y donde no hay tantas operaciones. Nosotros, por ejemplo, este año solo con una operación de oficinas hemos hecho el 50% del volumen de oficinas hasta el momento actual.
sin embargo, pues sigue siendo muy potente el mercado de inversión en hoteles, en centros de datos, en lo que horteramente llamamos todos los consultores el living, pues ahí sigue habiendo también, pero fíjate que es que, vamos, me parece bueno sobre todo para los oídos de Carolina y de nuestros clientes, ¿no? Que es que lo mejor del mercado actualmente es la residencial de obra nueva. Carolina, estás ahí sonriendo, a ver. No, sí, la verdad es que es muy interesante ver cómo Miquel es muy sincero en todo momento. Él siempre, creo que es él el que utiliza mucho la frase de no le preguntes a un vendedor de paraguas si va a llover, ¿no? Pero él no ejerce de vendedor de paraguas y dice lo que honestamente prevé y con mucho conocimiento además. Entonces, es una realidad, ¿no? La reducción y el decrecimiento de la inversión. Cierto es que quizá el residencial es el que menos va a sufrir, pero yo creo que hay que pertrecharse frente a esto y ante, como hemos dicho, esa necesidad de producción de vivienda que hay en España, muy concretamente en España, porque es un caso muy específico que dista mucho de lo que ha sucedido en el resto de Europa, ¿no? Entonces, esa necesidad de producción de vivienda, esa demanda desatendida, uno de los objetivos, ¿no?, desde las asociaciones para este curso académico es el de un poco unirnos todos y crear como un grupo de trabajo donde podamos hacer un portfolio para que en vez de que las empresas vendan o atraigan inversión independientemente cada una con sus roadshows, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Y el poder vendernos también institucionalmente como foco de atracción de inversión extranjera hacia especialmente el residencial de obra nueva. Sí. Bueno, vamos a hablar también de la sostenibilidad, decíamos, era otra de las asignaturas pendientes. Bueno, se va a hablar mucho este año y vamos a hablar con, decíamos, uno de los actores fundamentales y principales que está empujando en esta carrera Solvia, Ernesto Ferrer-Mosón, director de negocio de Solvia. Vamos a hablar sobre sostenibilidad y ahora hablamos también con Patricia, pero Ernesto, ¿por qué en el sector inmobiliario la obra nueva tiene un papel crucial en ese camino hacia la sostenibilidad? Principalmente, lógicamente, ¿no? Y en línea con lo que... y tratando de unirlo a lo que estamos comentando, ¿no? Obviamente, pues el parque de segunda mano pues tiene su complejidad a la hora de rehabilitarlo para cumplir con los requisitos de sostenibilidad, en tanto en cuanto no es un activo de obra nueva, como es lógico. Y ahí, pues, en la obra nueva, pues toda esa aplicación y que están trabajando las promotoras aplicando tecnología y eficiencias de procesos, cumpliendo con niveles de sostenibilidad, pues claramente es muy relevante, ¿no? Dicho esto, también se cumple con los certificados, ¿no? Que es algo que habíamos comentado brevemente antes. Y continuando también con el estudio que habíamos hecho, ¿no? Muchas veces ese certificado de eficiencia el público es desconocedor, ¿no? En las preguntas nos salía que solo lo tienen 6 de cada 10 personas que están que son conocedores de ese certificado, y luego solo el 20% incluso son conocedores de la letra, ¿no? O sea, por ahí ciertas, desde la A hasta la G, y lógicamente en función del grado de sostenibilidad, ¿no? Y solo el 20% es conocedor de esa realidad, ¿no? Y bueno, y luego de lo que estábamos comentando, pues coincido también con lo que estábamos hablando. Nosotros en el primer semestre del año hemos visto también esa dicotomía entre el residencial y el resto de activos más de inversión, ¿no? Lo que hablaba Miquel, ¿no? Pero lo que llamamos el wait and see de los inversores y el vendedores, ¿no? Que no casa. Ahora, oye, el verano ha sido, creo que, una época buena. Vemos septiembre con algo de optimismo en el mundo inversor. Veremos luego, ¿no?, de cara a final de año, que es cuando
se suelen cerrar las transacciones más relevantes, veremos, ¿no? si efectivamente eso se produce como una realidad, ¿no? Lo que está claro en esto es que la sostenibilidad es una prioridad, siendo el papel del sector inmobiliario muy importante porque emite CO2, esas emisiones significan el 40%. Claro, esto es una prioridad para las compañías, es una prioridad también para los demandantes de vivienda y también para el papel de, como decíamos, de esas compañías en el sector. ¿Cómo se está tratando, ¿no? Este tema de la sostenibilidad? De hecho, tenéis muchos estudios también en el que se hace eco, ¿no? De cómo está haciendo la evolución. ¿Cómo se está tratando, Ernesto? Sí, nosotros como gestores, ¿no? y project managers de proyectos de obra nueva, tenemos 25 promociones en comercialización, tenemos en adecuación pues miles de activos, ¿no? Con distintos proveedores por toda la península, ¿no? de distintas entidades financieras, fondos de inversión, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y luego tenemos también un proyecto de obras paradas, ¿no? Porque por lo ocurrido en la crisis, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Pues hubo esa pasada de largo en ciertos niveles de inversión, pues provocado también por los tipos de interés desde los años 2000 y demás. Y bueno, nosotros tenemos ese papel de tratar de poner en el mercado el producto, pues que eran obras paradas, ¿no? Y ahí pues tenemos un proyecto ahora de 100 obras paradas que estamos tratando de sacar adelante, pues hoy hablando con nuestros clientes, con entidades financieras, para ponerlos en órbita y poner producto en el mercado, que al final es como obra nueva. Y esa labor, pues cumpliendo, ahí es donde nosotros aportamos mucho valor también en los criterios de sostenibilidad, ¿no? Aplicando la aplicación de materiales con los proveedores, exigiendo ese punto de profesionalidad para sacar adelante estas promociones, pero también con criterios sostenibles, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Cosas puntuales. Ahora estábamos mirando este año un suelo hotelero en Chiclana, ¿no? Que estábamos haciendo un estudio de cambio de uso a residencial y entonces, en la parte de la due diligence, pues ahí veíamos cosas que eran relevantes en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Que se iba a talar 6 veces menos en árboles, el ahorro del agua era un 40%, en el caso de hacer el proyecto de residencial en lugar del hotelero, pues todo ese input que está siendo relevante ahora en el mercado, los inversores también lo valoran. Es algo que, también los criterios incluso de inversión, hay inversores, ¿no? Pues que necesitan poner también ese tick de sostenibilidad a la hora de realizar ciertas inversiones en el sector, ¿no? Inmobiliario, ¿no? Y ahí pues tenemos bastantes ejemplos para llevarlo a cabo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Que se necesita información, se necesita saber lo que es sostenibilidad dentro del sector, pero cuando hay un futuro comprador que plantea analizar la sostenibilidad de su nuevo inmueble, ¿qué valores o qué requisitos valora más? ¿Qué aspectos? No sé si son los precios, los materiales, los certificados. ¿Cuáles son los requisitos que más se valoran? Sí, a ver, lógicamente en cuanto a criterios de sostenibilidad, ¿no? Decíamos al principio que hoy el 90% ya cumple o tiene la conciencia para realmente valorar la sostenibilidad en positivo. Aproximadamente más de la mitad están dispuestos a pagar un importe o hacer una inversión algo más elevada para cumplir con esos criterios de sostenibilidad, siempre teniendo en cuenta que a medio plazo puedes tener un ahorro en el uso de la vivienda, ¿no? Hablábamos del aislamiento térmico, de la ventilación, de los electrodomésticos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y del estudio que hicimos era muy similar y parejo, tanto la parte de compra como la de
como la de alquiler, ¿no? En cuanto a los criterios. Bueno, hemos logrado, decía, reducir la emisión de CO2 aproximadamente al 50%, pero queda mucho por hacer, como decíamos, es un camino en el que, bueno, pues tenemos que coger la posición de salida. ¿Es el precio? ¿Son los efectos de la inflación? No sé si es el principal condicionante de que no se compren o que no se termine de tener en cuenta, ¿no?, la sostenibilidad como un factor determinante en la toma de decisiones de la compra de una vivienda. Ernesto. Sí, a ver, lógicamente el driver principal, el precio, pues siempre va a estar ahí. Hay que tener en cuenta las condiciones ya personales de cada uno a la hora de elegir la vivienda en función de ubicación, lógicamente, y precios es lo más relevante. En cuanto a elementos de elección, ya entre obra nueva, lógicamente, y segunda mano, pues también van a aplicar esos criterios. Y bueno, en cuanto al precio, pues lógicamente ahora mismo tenemos condicionantes de mercado que son relevantes como los tipos de interés, lógicamente, que oye, con ese incremento recordemos, ¿no?, que hace un año pues estaban en el 0% y ahora pues están al 4%, lógicamente eso merma esa capacidad de adquisitiva. Yo creo que tenemos también, y hablando, ¿no?, también de la renta disponible, que va unido lógicamente a la inflación y a los tipos de interés. En el COVID hubo ese pico de ahorro que, si no recuerdo mal, creo que llegaba como al 18%, que fue un hito por elevado de renta disponible. Yo creo que ya hemos bajado del 10%. Se hablaba de que estábamos casi a niveles pre-COVID ahora, exacto, a nivel de ahorro. Sí. Exacto, entonces, esta semana. Justo. De hecho, ahora en Intrum también hemos publicado ahora también un informe que indicaba, ¿no?, que 8 de cada 10 personas en la vuelta al cole se endeudan, ¿no? Yo creo que es algo que es excesivo, ¿no? O sea, lógicamente a priori, ¿no? Lo unía con, lógicamente, el post de Miquel que yo también, lógicamente, comparto. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y siempre el dinero del contribuyente donde mejor está, pues es en el bolsillo, para que pueda tomar sus propias decisiones. Y dicho esto, lógicamente para la vivienda, pues esa capacidad de compra que ahora pues tiene esos condicionantes en el mercado, pues es importante para que pueda tomar una elección que le pueda encajar, ¿no? Ernesto, ¿cuál es la contribución o qué papel desempeña Solvia en la sostenibilidad, ¿no?, en la obra nueva, ¿no?, en vuestra obra nueva, en ese papel que tiene, ¿no? ¿Vuestra contribución cuál es? ¿El papel que desempeña? Sí, como comentábamos, nosotros tenemos nuestras promociones como gestores que tratamos de poner en el mercado cuanto antes. Comentaba antes el tema de las obras paradas, pero también otro elemento importante es el de la gestión urbanística, ¿no? Hablábamos de las bolsas de suelo, que hay que avanzarlas de manera más ágil para que sean urbanizables y que podamos poner, los promotores puedan poner también producto en el mercado. Ahí pues nosotros tenemos 20.000 suelos ahora mismo por un valor de 2.000 millones bajo gestión. Lógicamente, en base a la liquidez de esos suelos, nosotros empujamos pues desde los ámbitos geográficos donde nos encontramos y en las juntas de compensación de manera lo más ágil posible para poder avanzar esa gestión. Eso es un punto que totalmente sostenible, ¿no? Porque al final se trata de cómo ponemos el producto a disposición de los consumidores, ¿no?, que son los compradores, que luego, cuando se desarrolle ese suelo, vamos a poder poner vivienda disponible, y es algo que es escaso ahora, ¿no? Ernesto, ¿cuáles son? Hablábamos con Carolina, hablamos de muchos retos, hoy hemos iniciado el curso hablando de esos retos. ¿Cuáles son los retos que tiene el sector de obra nueva para los próximos meses? ¿Cuáles serían? Sí, yo creo que recapitulando, ¿no?, podríamos decir que la falta de oferta, yo creo que es un hecho que ahora tenemos en el mercado. Hablábamos también, ¿no?, de la creación de hogares, ¿no? Nosotros, o sea, los estudios, ¿no?, que a 15 años se calcula que se crearán 180.000 hogares nuevos anuales. Para eso necesitamos aproximadamente pues 220.000 visados, ¿no? Carolina conoce bien el tema, ¿no?, lógicamente, y estamos en 100.000, ¿no? Entonces yo creo que esa producción que está por debajo
de los niveles que podríamos tener para poner vivienda disponible en el mercado es un hecho y es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Lógicamente hay las variables de los costes de construcción, que es un tema fundamental con el incremento que tuvimos desde el año pasado, y lógicamente los tipos de interés, tanto para la parte de inversión que hemos hablado antes, como parte del comprador que se financia, y luego por último también la escasez de mano de obra. Creo que es una realidad que estamos viviendo en el sector y que tenemos que afrontar en los próximos meses. Carolina, de los retos que ha comentado Ernesto, hemos hablado muchas veces aquí, siguen siendo los mismos, ¿no? Que nos volvemos otra vez con las asignaturas pendientes del anterior curso, y no sé si hemos mejorado en alguna, hemos podido mejorar el año pasado o seguimos en lo mismo. Bueno, sí, los retos son esos y seguimos con el mismo déficit prácticamente, ¿no? Se ha trabajado bastante concretamente en la Comunidad de Madrid por lo que nosotros en el informe catalogamos como clave número 2, ¿no? Que es la de la burocracia y gestión de licencias. Bueno, pues ahí en la Comunidad de Madrid yo creo que el curso pasado, ¿no? Se hizo una muy buena labor con una nueva ordenanza de tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, que nuestra intención ahora es machacar para que el resto de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid implementen licencias de ese estilo, con sustitución de ordenanzas de ese estilo, con sustitución de licencias por declaraciones responsables, con implementación de la licencia básica, que todo eso reduce increíblemente los plazos de gestión. Pasamos de 12 meses a 2 en lo que es la licencia de obra y de 4 meses de media a 0 en lo que es la declaración responsable en sustitución de la LPO. En ese sentido hay que seguir trabajando, sobre todo en lo que me toca a mí, Comunidad de Madrid, Asprima, para que el resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid implementen esas ordenanzas, dado que la ley Omnibus les permite aplicarlo en todo el territorio. Pero en el resto en el resto de claves, ¿no?, que ha comentado Ernesto, escasez de mano de obra, estamos exactamente igual, o vamos a peor, ¿no? O sea, no se está haciendo nada al respecto. Los costes de construcción es cierto que se estabilizaron, pero ahí están. Sí, que tuvieron un incremento muy importante y digamos que podemos decir que nos quedaremos en un quizá 18% por encima de los costes iniciales que llevaban fijos y que sin sufrir apenas incrementos desde el año 2000, ¿no? Y en 2 años hemos sufrido ese incremento que llegó a ser superior al 20% y que probablemente se estabilice en un 18%. Pero claro, ahí está, ¿no? Un 18% de incremento total de coste de construcción. Hay que lidiar con eso, ¿no? Cuando encima queremos reducir los costes. Pero la asignatura de la fiscalidad, pues ahí estamos. Aquí no se está reduciendo la fiscalidad absolutamente de nada en lo que es la producción de vivienda, ¿no? Y CIOs, plusvalías, sino más bien todo lo contrario. En las plusvalías ya hemos sufrido un incremento importante. Y yo la clave número 1 es la que no se está actuando y que si yo... para mí es la madre del cordero, ¿no? Ya lo ha dicho Miquel, ¿no? Que es una pena que seamos un sector donde, lejos de ser un sector industrial, nos asemejamos a las petroleras. Nunca lo había pensado, ¿no? O sea, que pues realmente no, nos puesto sobre la mesa. Nuestro problema es, o sea, que las empresas nos centramos en la materia prima, y eso es lo que es triste, porque el petróleo es un bien escaso, pero el suelo no. O sea, nos hacemos nosotros mismos la complejidad de la generación de nuestra materia prima, que es el suelo. Entonces, ahí es donde hay que incidir claramente. Cuando hablamos de sostenibilidad, luchamos por hacer un sector sostenible, nos implicamos todos los promotores, lo veremos en este IMO Sostenible, en esta 3ª edición. Pero claro, partimos de un vicio de origen, ¿no?, que es el urbanismo, que es lo más insostenible del mundo, ¿no? O sea, lo más contrario a la sostenibilidad. Y es crucial, porque es que es fundamental cómo está diseñado el urbanismo para hacer muchísimo más eficientes esos ahorros y esa sostenibilidad. Diseñado, ¿no?, en el siglo XIX. Lo he escuchado mucho en los últimos meses. Entonces, con modificaciones de ley del suelo urbanísticas de calado y de verdad, sobre todo dejando de hacer ese
urbanismo tan intervencionista y que no se adapta, siempre va por delante la sociedad, la sostenibilidad de los cambios necesarios, muy por delante de los cambios normativos urbanísticos. Entonces, ahí yo creo que es donde hay que atacar de verdad aparte de las otras claves importantes que ha comentado Ernesto y que hay que seguir en ello, ¿no? Pero... Bueno, voy a hablar con Patricia, que no te tenemos olvidada, tenemos ahí, bueno, hablamos de los retos, Patricia, vosotros sois un termómetro muy importante del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se va a enfrentar el sector inmobiliario de cara a este curso? ¿Y cuál ha sido, o cuál es vuestra sensación del sector en los meses anteriores, es decir, de los primeros trimestres, del segundo trimestre del año? Pues mira, yo creo que se ha comentado ya aquí muchos de estos retos. Principalmente yo destacaría perdón, los costes de obra. Me parece que están a unos niveles, no terminan de moderarse, y claro, y a la fiesta se han seguido uniendo otros ingredientes pues con los que antes nos aliviaban un poco, ¿no? Y sobre todo los tipos de interés, que estaban en unos niveles, llevan 18 meses creciendo, pero a una velocidad y a unos niveles que yo creo que pocos esperaban, ¿no? Esto, claro, las cuentas de explotación pues están a punto de explotar. Son difíciles de sostener y estamos haciendo equilibrios y bueno, vamos jugando un poquito la ventaja. Oye, todos creo que somos un sector bastante profesionalizado, con unos niveles de endeudamiento razonables, una demanda que sigue estando ahí, porque efectivamente hay una deficiencia en la vivienda, la gente sigue queriendo comprar vivienda y por tanto pues mantenemos las ventas, pero claro, hay que ser exigentes, ¿no? Y dice Carolina, es que hay cosas en las que es que no avanzamos, no avanzamos. Y ahora más que nunca, pues es que necesitamos tener una vía de escape por algún sitio, ¿no? Uh-huh. Los plazos, pues hombre, ahora estamos con tipos de interés en préstamos promotores superiores al 6%. El plazo se convierte en algo decisivo, porque si yo consigo ahorrar un año de plazo, eso a lo mejor me alivia y me puede compensar pues un tipo de interés mucho más alto, pero durante menos tiempo, ¿no? Entonces, pero no somos capaces de terminar de reducir los plazos de burocracia, y esto sobre todo es dramático, creo que en dos temas. Primero, en el desarrollo de suelo, ¿vale? Porque es que los plazos se nos van hasta el infinito y además la visibilidad que tienes es ninguna. O sea, y además en cualquier momento te pueden mandar a la casilla de salida, como ha pasado, por ejemplo, en Valgrande, en Valdebebas, perdón, en Alcobendas. Entonces, claro, quiero decir, o sea, esto al final lo que se traduce es en que menos vivienda en el mercado. Y cuando hablamos de sostenibilidad, esto es sostenibilidad, ¿no? El poder aportar vivienda, poder relajar un poquito, incrementar la oferta, relajar la presión en los precios, pero no le ponemos solución a esto. El tema de la fiscalidad tampoco lo terminamos de abordar. En la vivienda finalista, pues también los plazos, es verdad que aquí en Madrid se ha hecho muchísimo esfuerzo, hay otras comunidades también intentando hacer esfuerzos, pero luego el diablo está en los detalles y al final nos sigue costando acortar significativamente, ¿no? Llegaremos, pero tenemos que hacer muchísimo esfuerzo y estar constantemente empujando. Y la otra gran perdedora es la vivienda protegida. Nuevamente esto es sostenibilidad. La gran perdedora es vivienda protegida, porque al final los costes de construcción son prácticamente iguales cuando tú haces una vivienda libre que una vivienda protegida. Los estándares que tenemos son altísimos y está fantástico porque tenemos unas viviendas de gran calidad, pero los números no salen, ¿no? Y en determinados sitios es que además es imposible, porque bueno, hay plazas donde bueno, pues al final el módulo estará sin actualizar, pero es un poquito más asumible, pero hay plazas donde es imposible, ¿no? Entonces, al final, sostenibilidad es todo esto. Digo, porque has preguntado, ¿qué entiende el cliente por sostenibilidad? Bueno, son conceptos que no siempre tenemos suficientemente aterrizados, pero sostenibilidad es esto, ¿no? Es hacer vivienda accesible. Sostenibilidad es también la parte económica y la parte social de la sostenibilidad, no solo la medioambiental. Y seguiremos hablando sobre todo ello para comunicar, entender,
que es la sostenibilidad dentro del sector inmobiliario también, sobre todo para los ciudadanos, para que estén informados y sepan qué es lo que están comprando, que es muy importante, ¿no? que sepan comprar casa, es sostenible y que sepan qué es lo que tiene por dentro. No nos queda más tiempo. Gracias Patricia Hernández Cobo de Viagora, Ernesto Ferremosón de Solvia, Miquel Echavarren de Collier Iberia y Carolina Roca. Gracias por acompañarnos en este primer jueves de este programa que comienza su nueva temporada. Les esperamos el próximo jueves, ya lo saben, a partir de las 11 de la mañana, aquí en Radio Intereconomía.